El 13 de febrero de 1885, en la conocida como la Baja de Gando, se hundía el vapor Alfonso XII, barco que era propiedad de la Compañía Transatlántica y que era la sexta vez que visitaba la isla de Gran Canaria. El 25 de noviembre de ese mismo año de 1885, unos 9 meses más tarde del hundimiento, a la edad de 27 años y a consecuencia de la tuberculosis, fallecía el rey Alfonso XII. Destino trágico para ambos, para el rey y para el barco que llevaba su nombre. De aquel naufragio hace 132 años. Y para hablar del vapor Alfonso XII tenemos de invitados a Antonio González Padrón y a José Luis Correa Santana. Antonio González Padrón es licenciado en Geografía e Historia, especialista en Historia del Arte, tiene un largo currículo como miembro de varias instituciones museísticas y académicas, es el director de la Casa Museo León y Castillo de Telde y es el cronista oficial de Telde desde 1985. Antonio, buenas tardes y bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Por otro lado, José Luis Correa Santana es doctor en literatura hispánica, es profesor titular de la didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también tiene una larga trayectoria como escritor. Y es autor de la novela El último viaje del Alfonso XII. José Luis, buenas tardes y bienvenido también al programa. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo aprovecho para que ustedes se saluden, porque están a través del teléfono en un lado y otro en otro, pues para que se saluden si lo desean. Bueno, Antonio, un abrazo. Pues un abrazo y feliz coincidencia en torno a Alfonso XII, Sí. Nuestro rey de la restauración borbónica. Sí. De Alfonso XII podíamos dedicar un programa a él solo, como personaje, pero hoy vamos a hablar del barco que lleva su nombre. Así que, Antonio, tú como cronista, ¿nos podrías hacer una breve introducción histórica de lo sucedido a este vapor de tres palos a vela que llevaba el nombre del rey Alfonso XII? Bueno, yo antes querría decir que España vivía en aquel momento un periodo de superación de crisis profunda de los sistemas económicos, políticos y sociales. No en vano estábamos casi manteniendo con pinzas la Constitución que nos hizo en el año 1879 para restaurar a los Borbones en el país. Y efectivamente los movimientos independentistas cubanos pues estaban ahí aflorando por doquier y se necesitaba a todas mantener un ejército, pertrechar el ejército y sobre todo pagar las nóminas del ejército. Por lo que tengo entendido, que me corrija el compañero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ese era uno de los motivos por lo que el conde de Güell, también marqués de Comillas, dueño de la Compañía Transatlántica, mandó a este barco desde la península, pasando por Canarias, con el destino de Cuba. Sí. Pero todo quiso que naufragase en las costas de Gran Canaria. Hay que recordar que el puerto de la Luz era un puerto todavía natural, no era un puerto artificial como lo es ahora, porque el gran puerto y idea de Juan y Fernando León y Castillo comenzará sus obras ya bastante avanzado el año 1889. Pero bueno, ahí podíamos dejar la cuestión como un inicio, ¿no? José Luis, tú como escritor, ¿qué te motivó a escribir la novela sobre este barco? Bueno, en primer lugar tengo que decir que sí, por lo que lo comentaba ahora Antonio, esa es la noticia que yo también tengo, que yo no soy historiador, que soy novelista, soy narrador, y entonces a mí me propusieron, pues eso, hace 8 o 10 años, la posibilidad de contar esa historia en trama literaria, ¿no? Y claro, a mí se pusieron en contacto conmigo. Yo no soy mucho de escribir novelas por encargo y cosas de estas. Más bien escribo lo que me gusta o lo que me dicta mi estado de ánimo, ¿no? Pero fue la primera vez que alguien me propuso la idea de hacer una novela sobre un tema determinado.
y me lo propuso pues la Asociación de consignatarios y estibadores del puerto de La Luz y de Las Palmas. Y entonces, claro, lo primero que yo les dije fue, miren, yo no soy historiador, o sea, a lo mejor ustedes lo que les interesa. No, es que queremos una historia literaria. Y como ya yo había ya escrito 2 o 3 novelas de las novelas mías policíacas, pues me dijeron, ay, pues le puedes dar ese tramo. Y entonces efectivamente a mí me motivó eso, y además que era una historia interesante, que además era una historia, tenía muchos puntos negros, porque claro, estábamos hablando, acaba de comentar Antonio eso, que el puerto y todo esto y la zona del litoral estaba todavía sin definir muchas cosas, pero era curioso porque no era el primer barco que embarrancaba en la Baja de Gando. Cuando te pones a investigar te das cuenta de que hay varios anteriores, el Vil de Pará, el Senegal, hay 2 o 3 en unos cuantos años, en muy poco tiempo, en alrededor de 6, 7, 8 años, muchos barcos embarrancaron en la Baja de Gando. Entonces, claro, la sospecha no, digamos que la trama literaria va por conspiraciones y cosas de ese tipo, ¿no? Sin entrar mucho en juego, pero fue un poco esa idea. El barco llevaba mucho material y llevaba mucho avituallamiento y piezas de monedas de oro para la guerra de Cuba, para comentar, como decía Antonio, la guerra de Cuba, ¿no? Pero fue sobre todo una novela por encargo, más que otra cosa, ¿no? Aunque después, claro, me enamoré del tema desde que empecé a escribir sobre él, porque era fascinante todo lo que estaba ocurriendo alrededor de eso, ¿no? Antonio, Sí, tú has citado que el barco venía de la península rumbo a Cuba, pasando por Gran Canaria. Pero, como decía, era un barco correo, ¿no? Porque además era uno de los mejores barcos que había en ese momento en las bueno, navieras españolas, ¿no? la verdad es que todo lo que tiene que ver con el Alfonso XII tiene un halo de misterio, ¿no? Es algo que además se fomentó mucho en Gran Canaria y en Telde en concreto, cuando todo el mundo hablaba de la riqueza que llevaba, de monedas de oro y plata, y cuando todo el mundo quería bajar para ver si encontraba la fortuna de su vida, ¿no? Pero también es verdad que el armador, el personaje, el llamado conde de Güell, Marqués de Comilla, un hombre, un cántabro enriquecido con el comercio con América, entre ellos el supuesto comercio negrero con las Antillas españolas, era un personaje muy, muy curioso, que además tuvo que ver mucho con algunas sociedades secretas de entonces, ¿no? Se hablaba de su vinculación con cierta rama de los Rosacruces o la masonería, y además tuvo que ver con una serie de movimientos espíritas que se dan en la Barcelona del desarrollo industrial. Tiene que ver mucho su amistad con Jacín Verdaguer, con Jacinto Verdaguer, el cura poeta que pasó por las islas muchas veces como capellán de sus barcos. Y bueno, pues cuando se habla de él, tanto en Barcelona como aquí, siempre se dice que si el barco realmente llevaba el dinero o no lo llevaba, porque hubo no un enriquecimiento porque ya era rico, pero sí hubo una especie de salto cuantitativo y cualitativo en la fortuna de este personaje después del naufragio, ¿no? Pero claro, todo eso es para una novela, como bien ha hecho nuestro amigo, extraordinaria novela, que cuando uno va leyéndola, la pena es no leerla de un tirón, porque te va enganchando desde las primeras páginas y sigues, y cuando te toca la hora de dormir te quedas con unas ganas tremendas de decir qué pena que no sea viernes, porque entre viernes, sábado y domingo me puedo permitir el lujo de no dejarla, ¿no? Yo le garantizo a todos los radioescuchantes que la novela, además de tener una base histórica muy, muy buena,
esto tiene todos aquellos componentes de sal, de pimienta y de otras especias que hacen del género histórico, yo no diría, sí, histórico, intriga policíaca, Sí. pues una obra realmente extraordinaria. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Sí, claro, la idea era barajar, claro, desde el punto de vista de la literatura era, por un lado, no perder de vista que está basado en hechos históricos, que uno no puede inventarse la historia, ¿no? Y por otro lado, que claro, no deja de ser una intriga, y entonces ahí yo barajaba varias posibilidades, lo que acabas de decir, ¿no? Son personajes que dan mucho juego, porque alrededor de ellos siempre hay un aura de misterio, de cómo consiguieron su dinero, de esas relaciones con sociedades secretas y toda la masonería y todas estas cosas. Entonces, daba mucho juego para analizarla, ¿no? Entonces yo planteaba en la novela, ¿sabes? Cuando vas investigando van saliendo. Yo no les voy a dar el resultado porque si no no la leen, ¿no? Pero claro. esto que llaman ahora spoiling, ¿no? Spoiler. Entonces lo que digo es simplemente que bueno, claro, en la novela se plantean varias cosas que ya apuntaba Antonio. Por un lado, muchas veces se plantea la idea de que los barcos iban ahí a embarrancar para cobrar seguro. O sea, Efectivamente. había un montón de barcos que caían ahí como moscas, y bueno, todo el mundo pensaba, pero si eso está ahí y todo el mundo se cae es porque quieren cobrar el seguro. Incluso después con fraude, porque mandaban gente a que recuperaran la carga, luego decían que la habían perdido, y entonces no solo cobraban el seguro, sino que se quedaban con la carga. O sea, todas esas cosas que están por ahí. Y luego lo que planteaba ahora Antonio, que sí es importante, a veces, claro, si tú dices que vas a llevar un material y te pagan por llevar un material, y luego llega el barco, se cae y no aparece el material, entonces descubren todo tu fraude. Entonces todo va un poco, por eso digo que todas las piezas que iban dando nos iban encaminando hacia una intriga policíaco, vamos, casi conspirativo, ¿no? Sí. Bueno, es curioso porque la costa de Telde, pero concretamente desde lo que llamamos la punta de Taliarte o la punta del Castellano hasta la bahía de Gando, pues hay muchos pecios desde el siglo XVI, pero sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Curiosamente, cuando los barcos comenzaron a ser a tener seguros. Las grandes aseguradoras como la Lloyd's, ¿no?, en Inglaterra, o la Unión y el Fénix español, empiezan a ser las grandes compañías que de alguna manera cubren los peligros que puede tener la navegación. Y así como del siglo XVI al siglo XIX, hasta 1870, pues son casos muy puntuales, 1 o 2 por siglo. A partir del último tercio del siglo XIX, pues son continuos el tema de chocar contra las bajas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay uno muy curioso ya casi en los años finales de los 60, 70, que fueron barcos que iban con madera y otros materiales de construcción a la colonia del Sáhara Occidental, ¿no? Y se hundían, y de pronto pues no era tanto lo que llevaban como lo que se cobraba por aquello que presumiblemente estaba dentro del barco en un momento determinado. Sí, es verdad. Yo, según la documentación con la que estuve, claro, porque yo cuando a mí me propusieron escribir la novela, lo primero que les dije fue que, claro, yo si me ponía, yo soy profesor, no escritor a tiempo completo, entonces yo no me podía poner, si me podía a investigar y a documentarme de todo, tardaría 5 o 6 años, 10 años en hacer la novela, porque no había tiempo, ¿no? Entonces ellos me pusieron una especie de un par de compañeros que
a mi disposición un par de compañeros que conocían muy bien todo esto. Entonces, claro, ellos me iban dando información y me iban pasando documentos de la época. Y hasta donde yo sé, fíjate, hay una serie de cuestiones muy sospechosas con esto de los seguros, pero después hay cosas tan curiosas como hubo un barco que cayó allí que venía con gente rescatada de otro naufragio anterior. Entonces aquello fue hay gente que se salvó 2 veces, porque resulta que, que una cosa así como aquello que decían los abuelos de si no está para ti ni aunque te pongas, ¿no? Y si está ni aunque te quites, ¿no? Pues la idea era esa, ¿no? Entonces había un barco, que yo no sé si fue el Senegal, que resulta que venía ya lleno de gente que había rescatado de un naufragio anterior, ¿no? Entonces era una cosa completamente, claramente que ahí no había ninguna maldad o ninguna oscura razón para encallar, pero muchos de ellos sí fueron muy sospechosos, porque además, según lo que yo, insisto, Antonio sabe más que yo de esto porque está más informado, yo me acuerdo de los datos que me pasaban ellos. Había una cosa curiosa porque en los mapas en los mapas y en los planos marítimos y litorales españoles, esa baja de Gando no estaba muy clara, pero los ingleses lo tenían muy claro. Perfectamente, los ingleses sí lo tenían definido en en sus mapas costeros y todo esto, ¿no? Luis, entonces, claro, era muy raro. Decía un almirante español que los mejores mapas sobre el territorio español y sus aguas adyacentes la tenían nuestros peores enemigos, los ingleses, los franceses y los holandeses, porque claro, eran los que tenían que tener muy buena información de qué iban a encontrar cuando nos iban a invadir, ¿no? Y es curioso porque la baja de Gando, con todo lo que se dice de ella, es un elemento muy conocido por la mayor parte de los pilotos y, bueno, capitanes marinos mercantes en general españoles y también marinos de pesca y de guerra. Tanto es así que nunca ha habido, no antes, que era más difícil, sino ahora, una señalización flotante, lumínica, que diga, pues hay un peligro inminente si usted pasa por aquí, ¿no? Sino que todo el mundo lo sabe, se sabía y además se sabe que solo es peligrosa en unos momentos determinados y con la mar con unas características determinadas. Me refiero yo que con la mar retraída o la mar no emplea mar, sino todo lo contrario. Es decir que cuando mira un naufragio de estos parece que buscaron el día, la hora, el momento, el momento oportuno para encallarlo en el sitio preciso, ¿no? Es que es curioso porque según las crónicas de la época en la prensa, el buque sale de la bahía de Las Palmas a eso de las 3 de la tarde, a una marcha tranquila, y llaman a los pasajes porque iban militares, iba personal civil, incluso, pues como decías, llevaba esa cantidad de dinero en oro para las arcas de Cuba, para el mantenimiento de allí de la colonia, llevaban las sacas con el correo, pues unas cuantas sacas de correo oficial y correo privado, y un día pues normal y corriente, o una versión normal y corriente, y van y encallan un sitio por donde han pasado 5 veces antes, ¿no? Sí, y que además los marinos te dicen que no tenía por qué estar tan pegados a la costa, porque según parece, lo lógico hubiese sido que al menos 1,5 millas marina o 2 millas por fuera de donde realmente iban, ¿no? Es decir, no se sabe por qué fueron como si fuera un simple barco de cabotaje bordeando la isla de Gran Canaria, cuando lo que tenía que haber hecho es, como diríamos vulgarmente, tirar en posición sureste, pero mucho más afuera de lo que realmente estaba, ¿no? Es como si se hubiese ido a encontrar con su propia muerte. Sí. ¿no? Esto me recuerda al crucero que hace 2 o 3 años encalló allá en la costa de una de las islas de Italia, ¿no? Sí, un crucero que el tío se va y se mete a la orilla de la isla y encalla
Fíjate, el crucero, iba a decirte algo porque es que en la documentación, ya te digo, yo todo esto lo hablo no porque sea un investigador y un conocedor, sino por la investigación, por la documentación que me pasaron y la prensa del momento, que estuve leyendo mucho para documentarme para esta novela. Había un caso que creo que fue el Vil de Pará, que la excusa que dieron para el encallamiento, para estamparse allí contra la Baja de Gando, la excusa que dieron fue que unas pasajeras, porque el Vil de Pará era un barco más de turista que de otra cosa, que las pasajeras querían saludar a la gente del litoral. Y entonces el capitán la fue acercando a la orilla para que pudieran saludarlo, contaba el periódico, ¿no? Sí, Y entonces ahí se estamparon, ¿no? Mm. Pero que el error había sido del capitán por pegarse demasiado a la orilla porque algunas de sus pasajeras querían saludar a los isleños, ¿no? Claro, te ponen excusas de ese tipo. Sí, la población en Gando era bastante escasa, eran una familia de pescadores y después había una industria de conserva de pescados que se había establecido ahí a finales del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, que viniendo de otros lugares como Las Palmas, San Cristóbal, etcétera, pues tenían más gente para saludar que aquella, ¿no? Claro, pero por eso cosas como esas sucedieron. Mire, yo recuerdo, ahora estaba yo recordando que era un atractivo para todos los niños de Telde, de la zona de Taliarte, Melenara, Las Clavellinas, Salineta, por supuesto Tufia y Ojo de Garza, ir a esa zona para con unos cristales desde los barcos a remo poder a ver si veíamos algo, ¿no? Y ya cuando teníamos cierta edad, 17, 18 años, era una muestra de valentía, pues echar una potala, que como la gente hoy, algunos no saben que ese es un trozo de piedra agujereado y que hace para que los barcos no se muevan, ¿no? Para poder afianzarlos sobre la tierra. Para anclarlos, ¿no? Hacia una especie de anclaje. Efectivamente, para anclarlos ahí en el mar. Y entonces, a través de esa soga, íbamos bajando poco a poco, intentando a ver si podíamos llegar a ver brillar oro del Alfonso XII, ¿no? Pero era muy curioso, con 14, 15, 16 años, fuiste a la Baja de Gando, era como una muestra más de entrar ya en la hombría indiscutible, porque el valor era de fuego. Que se había estado allí, y además te decían que, bueno, después inventaron historias, que había muerto no sé cuántos, que después no, pero bueno, que si alguien lo había una vez haciendo pesca submarina por ahí, sintió una mano que la agarraba por el pie. Bueno, todas estas cosas que sabemos que siempre adornan, de las leyendas que adornan todas estas cosas, ¿no? Bueno, el barco está, o el Pesio, lo que queda, está a 45 metros de profundidad, tampoco claro, es que esté tan hondo, imposible, ¿no? Pero imposible que ningún niño no, a pulmón de 18 años, claro. a pulmón hubiese llegado. Bajamos además, 4 metros. en aquella época no se habían inventado las botellas de aire comprimido, había que los buzos que bajaron a rescatar lo que pudieron, bajaban con aquellos enormes trajes pesados, con las escafandras, con los tubos que les suministraban el aire, ¿no? Nosotros bajamos 3, 4 metros y cuando subíamos habíamos visto hasta las estrellas, vamos, decíamos todo, nos inventábamos todo, pero cualquiera no discutía nada, ¿no? Bajamos, esperábamos un poquito de que no volvíamos a subir y decíamos que habíamos visto todo. Sí, ha habido submarinistas. Yo recuerdo en la investigación, en el periodo de investigación, pues me presentaron también a un par de submarinistas que, vamos, aficionados y tal, que habían encontrado, lo que pasa que claro, vete a saber si era de ese encallamiento de ese barco, de otro barco, pero que habían encontrado monedas y tal. Yo creo que ahora ya ahí no debe de quedar mucho. O nada, por decirlo, pero estábamos hablando a lo mejor que hasta hace unos 15 o 20 años, submarinistas así con cierta edad habían bajado y habían encontrado piezas de monedas que se suponían que eran de... platos, es que la novela... claro, por la ejemplo, novela... No, perdona, la familia de los Rodríguez, los Rodríguez Kegles, los dueños del Banco de Canarias, los célebres inversores... del Palacete, los inversores en temas agrícolas, industriales,
dueño de la fábrica de ron de Telde, conservaban varias piezas del barco que fueron compradas a algunos de esos primeros de los primeros submarinistas que bajaron, bueno, en los primeros momentos. Hubo una afición muy grande por ir sobre todo en los años, a principios de los años del 1900 algo, y entonces este Rodríguez Kegley yo lo he visto a varios de sus herederos que tienen algunas piezas que dicen pertenecer al Alfonso XII. A raíz del hundimiento, la compañía se empeñó en rescatar, sobre todo les preocupaba el oro, ¿no? Entonces contrataron unos buzos que lo intentaron y no pudieron. Al final parece ser que contrataron a una empresa inglesa de buzos ingleses y vinieron 3 expertos y pudieron sacar... Uno de ellos murió. Exacto, pudieron sacar... El origen, perdóname, el origen de la... Perdona que te interrumpa. No, porque sigue. El origen de la novela, mi novela parte de la hija supuesta, ¿no? La hija supuesta de John Tester, se llamaba el buzo, que era un buzo irlandés que murió. Entonces, el punto de partida y el arranque de mi novela es en el año 1905, 15 o 20 años después de todo de la muerte del buzo, la hija, Verónica, viene a averiguar por qué murió su padre, ¿no? Y viene de Dublín a Las Palmas de Gran Canaria, a averiguar pues por los que están aquí, a ver qué fue lo que pasó. Y entonces todo arranca la novela a partir de eso. Entonces uno de esos buzos murió en el rescate. Sí, es curioso porque de los 200 y pico pasajeros, entre marineros, tripulación y pasaje, no hubo realmente daño grave, alguna contusión y tal. Pero sin embargo, el 1 de abril de 1987, 2 años más tarde, es cuando fallece este buzo que intentaba rescatar esa supuesta 10ª caja de oro. La 10ª caja, sí. Sí, porque las otras 9 parece que sí habían aparecido. Dicen. Testifican que sí, que se la pudieron rescatar, pero después había una que no se sabe dónde estaba. Y era la que supuestamente tenía a lo mejor documentación más sensible. Porque realmente ser. la idea, bueno, insisto que todo esto es literatura, quiero decir, que no está basado en argumentación histórica, pero claro, una de las argumentos y de una de las premisas que lanza la novela cuando estás más o menos investigando es esa 10ª caja, que no tiene sentido que tú consigas 9 todas, y que estés tan preocupado en que pongas en el riesgo la vida del buzo para simplemente coger un poco más de moneda. Entonces la propuesta, digamos, la suposición de la que parte la novela es que había una documentación muy sensible para la guerra de Cuba, por supuesto, pero que además habían datos muy importantes que se podían, digamos, que podían descubrir toda una conspiración, es lo que planteaba. Claro, es que... Pero insisto que es literario. Sí, pero bueno, te hace pensar por qué de 10 cajas una está separada del resto. Porque se supone que si eran 10 estarían juntas, ¿no? Juntas, si queremos echar más pimienta, tenemos que recordar, habíamos dicho, que el conde de Güell pertenecía a una sociedad secreta, y la hermandad secreta a la que pertenecía era la misma que el gran valedor de la independencia, José Martí. Sí, Martí. Pertenecían a la misma hermandad y siempre se ha comentado que ahí la masonería internacional tuvo mucho que ver con el jaque mate a la monarquía española a través de quitarle el imperio, porque a Alfonso XII se le propone en Inglaterra entrar en la masonería. Nunca sabremos si entró o no entró, ya que sus primos, sus primos, todavía no primos, pero se dicen primos entre ellos, los reyes de Inglaterra sí lo son, y la monarquía española por 2 veces se enfrenta con la masonería internacional. Una fue en el tiempo de Alfonso XII y otra en al rey Alfonso XIII. Y bueno, pues se comentaba que nunca se le perdonó haber estado y haber salido o no haber querido entrar, ¿no? Pero son suposiciones. Habría que situarse en la época, Antonio, porque Alfonso XII, al fin y al cabo, era un pibe, tenía 20 y algo años. Y me imagino que también estaría un poco manejado, ¿no? Claro, lo que pasa es que Prim,
su gran valedor, era también un miembro activo de la masonería española, llegó a ocupar el grado 33, que como todos sabemos es de una importancia tremenda, ¿no? Y al propio Prim lo han asesinado mucho antes, claro. Era, primero, perdón, me he confundido el personaje. Prim va a ser el gran valedor de Amadeo de Saboya, también de familia masónica, y acaban con él. Y después, en el caso de Alfonso XII, muchos ministros iban a pertenecer a las logias españolas, pero sobre todo el general que lo proclama en Sagunto, adelantándose a la Constitución del 78, ¿no? Yo creo que esa es una parte también importante a tener en cuenta en la historia de España. Cierto, cierto. Volviendo al tema del naufragio, a mí me gustaría enfocar ahora el diálogo hacia la parte humana. Siempre me preocupa la parte humana. No cabe duda de que un siniestro de esas características al pasaje le supuso un gran susto. Oye, se ponía en riesgo su vida. Y también habría que destacar la reacción que tuvo el pueblo de Telde, la ciudad de Telde, ¿no? La población de Telde con respecto, y la capital, pero sobre todo por la proximidad, la población de Telde. Habría que recordar que entre pitos y flautas la gente casi llegó a Telde de noche, ¿no? Los que habían sido todo el pasaje que fue rescatado del buque, ¿no? Sí, además después Pues sí, fue allí la población se portó, como todos esos casos, pues siempre se portaba genial, en el sentido de que aquello era lo que consideraríamos hoy una catástrofe humana, ¿no? Y entonces, Sí. claro, la gente abría sus casas para seguir acogiendo a los que llegaban, les ofrecían comida, manta, abrigo, y eran de una disposición enorme, ¿no? Sí, Todos sí. ellos, ¿no? Sí, porque Y en además cuanto a se lo que tú quedaron dices, sin nada, ¿no? Porque lo perdieron todo. claro, yo lo perdieron todo. recuerdo en un momento determinado que un grupo de personas alegaban que la ciudad había hecho honor a uno de sus títulos. La ciudad tiene desde el siglo XVI el título de muy hospitalaria, y la gente cree vulgarmente que es porque tenía un hospital de San Pedro Mártir de Verona donde se curaban los males de uva, pero no era por eso. Parece ser que se lo dieron los reyes de España porque era una ciudad muy abierta, donde sin importar la procedencia se habían hecho ciudadanos de pro muchísima gente, ¿no? Y hay algunos escritos de la propia del propio ayuntamiento de la ciudad, en donde un poco se vanaglorian y dicen no se pudo comportar la ciudad de otra manera, ya que nuestro título, el título con lo que nos honraron los reyes de muy hospitalario, se hizo brillar más que nunca en este caso, ¿no? Es decir, que también sirvió un poco para alimentar el ego de la ciudad, de haber estado a la altura de las circunstancias a la hora de eso, de abrir sus casas y de entregar lo mejor que tenían, porque sabían que esta pobre gente, emigrantes a Cuba, algunos sí tendrían algo para seguir viviendo, pero otros se les había quedado en el fondo del mar lo poco que llevaban. Cierto. No cabe duda que también los pescadores de la zona, pues con su lancha, rescataron un montón de gente. También rescataban mucha gente. Sí. Sí, Y en cuanto a la parte humana y el sufrimiento humano que tú dices, creo recordar que en uno de los encallamientos, uno de los capitanes del barco, meses después se suicidó. Al parecer el hombre se quedó muy trabado y muy preocupado, bueno, afectadísimo con este tema, y unos meses después llegó la noticia aquí a los periódicos de aquí que el capitán del barco, no sé si fue el Senegal o no recuerdo cuál fue ahora mismo, llegó a suicidarse porque no pudo con todo lo que era el remordimiento con lo cual, bueno, pues también afectaba lo que tú planteas, ¿no? Que todo esto, además de política y de ficción, también hay una parte humana importante, claro. Sí, sí. Hombre, para parte humana, recordemos, por ejemplo, en lo que yo llamo el Titanic de los pobres, ¿no? El Barbanera. El Barbanera. Que está a solo 12 metros de profundidad
al norte de La Habana, y nadie ha sido capaz de levantar un monumento en honor a él en ninguna de las Islas Canarias, ¿no? ¿Por qué? Porque eran pobres, personas emigrantes procedentes de toda España, pero más de 300 canarios, y nadie se acuerda de ellos para nada. Los ranchos de Ánimas, cuando cantaban al pobre Barbarera, ¿no? En cambio del Titanic, pues se ha hecho de todo y se intenta hasta reflotar en parte y tal, ¿no? Al fin y al cabo, en los accidentes también se valora las clases sociales, de verdad, sí. El nivel social de los que van en él, ¿no? Sí, la repercusión pública que tiene, no cabe duda que si es de la clase social alta, pues tiene más difusión y se le da más prestancia que si es de la clase humilde, ¿no? No obstante, yo me gustaría terminar, porque ya veo que se está avanzando el tiempo, para dejarle ahora a nuestro amigo, el novelista, el resto de los minutos, es decir, recomendar otra vez la lectura. Es bueno que estamos en abril, es el mes del libro por excelencia, hay que leer, como decía un viejo profesor mío, aunque sea los prospectos de las medicinas. Hay que leer, el leer nos enriquece muchísimo, y hay que leer literatura hecha en Canarias, porque es muy duro crear buena literatura en cualquier parte del mundo, pero en las islas todavía más, por lo difícil que es nuestro mercado, por lo limitado que es nuestro mercado y por lo difícil que es a nuestros escritores acceder al mercado nacional y no digamos al internacional. Entonces debemos apoyar a nuestros escritores adquiriendo la obra y leyéndola. Yo creo que una de las cosas, hay novelas extraordinarias en Canarias, sobre todo desde Mararía hacia adelante, pero desde luego esta obra de la que estamos hablando sobre el Alfonso XII no le va a la saga a ninguna de ellas, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias. Me gustaría decirle a los muchos escuchantes que tiene esta radio que lo mejor es, cuando terminen de escucharnos, acercarse a algún sitio, si no están, se encarga y se va a buscar en 2 días, y adquirir la obra para leerla. Eso es lo mejor que se puede hacer cuando se les está diciendo a ustedes que se trata de una obra, no solamente por lo que dice, por lo que comunica, sino por lo bien escrita que está, Muchísimas gracias, Antonio. Porque no todo el que escribe sabe poner los puntos, las comas, y sabe realmente redactar bien. Y en este caso, la obra la historia es preciosa, es extraordinaria, pero lo bien escrita que está enseña muchísimo al lector sobre cómo redactar, cómo emplear los léxicos, etcétera. Y eso para mí es tan importante como la otra parte. Muchas gracias, Antonio. Yo le voy a decir, voy a aprovecharlo, ¿no? También para decir que van a tener que esperar un poco más de 2 días, porque es que esta novela, cuando la publicamos, tuvimos algunos problemas la sacamos hace 7, 8 años con los consignatarios y tuvimos algunos problemas y la cosa hubo una demanda y al final estuvo hasta requisado. Pero ahora, este mes ya, vamos a reeditarla con CAM, con la editorial CAM, que es de aquí, y para presentarla también en la Feria del Libro, que sabes que es a finales de mayo, principios de junio. Entonces, en la obra se va a llamar, la va a publicar la editorial CAM, como digo, probablemente con el título La 10ª caja, porque tú sabes que se llamó La hija del náufrago. Sí. En aquel momento se llamó La hija del náufrago, porque aunque fuera la hija de un buzo, me gustaba más la idea del náufrago, ¿no? El concepto del naufragio. Pero esta vez, como vamos a cambiar un poco, la novela es la misma, quiero decir, no va a cambiar, pero sí como le queríamos dar un toque más de sospecha y más de
de intriga, pues se vaya, precisamente porque además estaba basado en esa 10ª caja famosa que se perdió, pues va a salir ahora, o sea que no son 2 días, a lo mejor en un mes ya la tienen en las librerías. Bueno, yo le decía 2 días porque aquellos que tengan la suerte de poder venir a Telde, en el barrio de San Juan, concretamente en la calle León y Castillo, está la sede de la obra social, que tiene una librería de segunda mano. Y hoy por la mañana todavía quedaban 2 ejemplares. Pues mira qué bien. De la obra, porque cuando me dijo Luis esto de lo que íbamos a hablar y tal, yo me acerqué, aunque yo la tenía, pero me acerqué a ver si había alguna más y quedaban 2 ejemplares. Pues estupendo. Pues vamos a ver si ahora con los nuevos ya le damos más difusión. Muchas gracias. José Luis, perdón, que te interrumpa. Le voy a pedir a José Luis una cosa, que cuando vaya a presentar la obra, ofrecer la Casa Museo León y Castillo, tan vinculado con el puerto y con el mar y con Telde y La Baja, para que presente su nueva su nuevo título de la misma obra en la Casa Museo León y Castillo. Pues le tomo la palabra, porque lo que vamos a hacer, como vamos a presentarla en la Feria del Libro, después ya me pongo en contacto para hacer una segunda presentación en Telde, que también... Muy bien. Perfecto, gracias. José Luis, ¿tú crees que tu detective, tu personaje de tus novelas policíacas, Ricardo Blanco, hiciera un viaje en el tiempo, resolvía el tema de la 10ª caja? Hombre, de hecho, la novela no deja de tener el mismo estilo de mis novelas de Ricardo Blanco, ¿no? Sí. Solo que los investigadores pues son un vigía, un farero y un carenero y ahí aparecen unos cuantos ahí, pero la idea es esa, un poco en esa misma intriga. Yo creo que Ricardo Blanco lo descubriría también. Hombre, no cabe duda que el presentar el libro en Telde, en la Casa Museo León y Castillo, es una idea estupenda. Claro, además, aprovecho, Antonio, nos puedes, porque ahora tienen una exposición de libros de viaje. Antonio, infórmanos un poquito de la exposición que tienen. Bueno, la idea surge de la afición que tenemos varias personas que trabajamos en la Casa Museo León y Castillo por los libros de viajes, por documentarnos sobre los lugares que vamos a visitar, o también no previo al viaje, sino después del viaje, en recrearnos en lo visto y sentido a través de la literatura. Teníamos algunas piezas importantes desde un viaje a la Corea, la China y la Tartaria del año 1771, hasta libros mucho más recientes, pasando pues por todos los libros, desde los viajes fantásticos de Gulliver hasta viajes más reales, en algunos casos pues de grandes literatos, como fue de Fuerteventura a París, del propio Miguel de Unamuno, ¿no? Unamuno, bueno, pues hemos hecho una selección, no hemos dejado miles de obras fuera, pero hemos cogido una 50 y la hemos expuesto explicando cómo había surgido desde Heródoto, esto y anterior a él, los primeros libros de viajes, cómo fue uno de los acicates de la literatura clásica grecorromana, y cómo a lo largo del tiempo, con altibajos, pero sobre todo con bastante fuerza a partir de la Ilustración, todo el siglo XIX, etcétera, y hemos creado una muestra, yo creo que muy atractiva, para toda clase de público. De hecho, es tanta la afluencia de público que hemos tenido en este casi mes que llevamos con la exposición, que la hemos ampliado hasta el día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, para así poder dar cabida en ella a los colegios que nos han pedido que van a venir a verla, ¿no? Yo creo que es bonita, ¿no? Es atractiva, bonita, es llamativa, está hecha desde el punto de vista muy pedagógico, muy didáctico, para que la gente entienda a través de la historia cómo se van formando estos relatos de diferentes viajeros. Los hay daneses, suecos, españoles, ingleses, holandeses, estadounidenses, etcétera, y es una muestra muy, muy atractiva.
Antonio, con respecto a tu obra, además de esta reedición sobre el Alfonso XII, ¿tienes algo previsto para la próxima Feria del Libro o en fechas próximas? Sí, yo tengo ahora la novena entrega de los libros de la serie de Ricardo Blanco, que se llama El Detective Nostálgico. La presento ahora el 11 de mayo, el jueves 11 de mayo la presento en el ámbito cultural del Corte Inglés, y luego haremos la presentación también en la Feria del Libro. Este año voy a la Feria del Libro con 2, a veces he ido sin nada, bien. y este año voy con 2. Pero bueno, bien, porque una de ellas es una reedición en el fondo, ¿no? Sí. Y entonces tengo la presentación ahora en mayo de esta. Ahora voy a estar, a partir de ahora, pues todos estos meses un poco como lo que los músicos llaman estar de bolo, ¿no? Que es presentando las novelas por ahí, todo eso. Bien, sí, eso siempre está bien, ¿no? Vamos a ver. No, yo encantado, por supuesto, yo encantado. Sí. Bueno, pues llegamos al final del programa. No sé si quieren añadir algo más, tanto uno como el otro. Yo una cosa nada más, decirle a los escuchantes que han tenido la oportunidad de tener a través de las ondas a dos personas. En el caso del escritor es siempre un inmortal, y en el caso del cronista de Telde es un biodegradable. Pero con esa diferencia, yo saludo siempre al escritor, porque ¿qué sería de nosotros los mortales, los biodegradables, si no hubiesen gente que son capaces de crear para nosotros y hacernos la vida mucho más agradable? No, tiene que ver, de todas formas, los dos oficios tienen que ver con la memoria, con rescatar y mantener la memoria, que eso sí que es importante. Eso sí. En cierto modo, también hay una inmortalidad en el cronista, ¿no? No, pues yo quiero decirte que gracias por la invitación, y ha sido un placer la tertulia con Antonio y contigo, pues y cuando quieras, pues que estamos a tu disposición para lo que sea, y a ver si eso, pues cuando hagamos la presentación, pues ya nos ponemos en contacto para la posibilidad de presentarla. Okay. Muy bien. Pues Antonio, José Luis, le doy las gracias por dedicar parte de su tiempo a asesorarnos, informarnos y a hacernos llegar toda la información y la historia de este suceso acontecido en 1885 con el hundimiento del Alfonso XII. Gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta la próxima.